Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bien. Estamos llegando a Arahuinapata, donde se concentra toda la gente para la gran entrada de Chamisa hoy en honor a la Santísima Virgen de Chumbe de Ancaypagua. Aquí estamos. Compartan, compartan la cantidad de vehículos y de gente que está aquí en Arahuinapata. Está sonando la banda San Antonio de Pausa. Justo llegamos cuando se silencia la banda. Estamos en Arahuinapata, amigos. Muy buenas tardes. Agua mineral, gaseosa. ¿Qué tal va la señal? Cerveza Pilsen. Compartan, compartan, conéctense, miren este bello paisaje en esta tarde nublada parcialmente en Paucar del Sarazara. Cerveza Pilsen. Este es el panorama, Agua mineral. nuestro cielo esplendoroso en Ayacucho Sur, y así se aprecia un poquito la silueta del Sarazara desde Arahuinapata. Vamos a compartir con ustedes a continuación, amigos, la concentración previa. Ya que se está sirviendo, miren el albachupe. Ahí está el albachupe, miren. Ahí sale el albachupe, don Lucho. Ahí está el Sarazara. Está nublado esta tarde. Todo el día ha estado nublado, en pausa. Un poquito se ha despejado a estas horas, pero ya cuando el sol se está ocultando. Y este es el ambiente en Arahuinapata, en la cima de Cánticos, cuando llegamos para la transmisión de esta tarde. Hola. Y ahí está toda la gente de los barrios altos de Pausa, toda la linda gente de nuestra ciudad que se aprecia ahí abajo. Pausa, capital de la provincia de Paucar del Sarazara, que vive también sus fiestas en grande en honor a la Santísima Virgen de Chumbe, patrona de los pausinos, nuestra Santísima Virgen, Mamá Chachumbe de Ancaypagua. Aquí estamos, en Ancaypagua, más arribita, en la cima de Cánticos, ahí está. Toda la gente se está concentrando, a estas horas se sirve el albachupe. Así que vamos a acercarnos. Compartan, compartan. Llamen a toda la gente para que se conecten. Ahí está el albachupe. No tengo, ¿con qué mano voy a comer? Estoy grabando. Ahí sale el albachupe en la tapa de la olla. Queremos agradecer a nuestros capitanes de Chamisa. Ahí está nuestro capitán de Chamisa. Capitán o alférez. Capitán o alférez. Capitán, ¿no? Es capitán de Chamisa. Gracias a nuestro capitán de Chamisa. Ahí está Chelita Guamaní, el popular Pipo. Porque gracias a él estamos compartiendo la transmisión de esta tarde. Gracias a nuestros capitanes de Chamisa, en honor a Mamá Chachumbe de Ancaypagua. Se vive poquito a poquito, estamos calentando nosotros. La gente ya acá ya está empilada, ¿eh? Nosotros vamos a calentar un poquito. Recién estamos llegando, recién salidos de la ducha incluso. Ya estamos en vivo, ¿eh? No sé. Aquí estamos. Ahí están los cargontes, por ahí está la banda San Antonio. Ahí está tocando la banda típica de los cargontes de Mamá Chachumbe de Ancaypagua. Y aquí está el buen capitán
de Chamisa, Henry Guamaní Sayaverde, junto con todas las amistades, compartiendo. Su banda lleno de billetes, de cienes, de Santa Rositas. El buen Pipo. Ahí está, vamos a acercarnos a la banda típica, porque yo sé que ustedes quieren disfrutar de la música. Ahí está. ¿Cuántas bandas típicas hay? Hay 1, hay 10, hay 10, hay 10. Hay otra. Y aquí está la mesa del compartir de los cargontes. Canchita con queso, miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está la canchita con queso. Provechito, provechito con ustedes, ¿ah? Qué rico, ¿ah? Puta, qué rico, ¿eh? Canchita con queso pausino. No hay más. Maicito tierno. Quesito saladito en su punto. Fresquito. Qué rico, ¿eh? Ya se está acabando porque hemos llegado tarde nosotros. Se provocan, ¿sí o no? Yo sé que sí. Ahí está el hoyón de... Son 2 hoyones de albachupe. Muy tarde. Muy tarde. Ahí está el albachupe. El albachupe al estilo Ancaipagua. Qué rico huele, ¿ah? Está con su huevito. Falta su pancito. Falta su pancito. Ahí está. Y le echan su pancito al plato. Ya es la segunda olla, Kevin, ¿no? Ya es la segunda. La primera ya voló ya. Peña, buenas. ¿Cómo están? Está rico. Está rico. Uno más porque está rico, ¿ah? Panchita con quesito. Riquísimo, mire. ¿Se provocan, sí o no? Qué rico está, ¿eh? Saludos, saludos, no puedo hablar porque estoy comiendo la cancha con queso. Qué rico, ¿ah? Saludos para Silvana y para Cristian Montes, allá en las Europas, en la madre patria, ¿no? Ya en horas de la noche ellos están atentos a la transmisión de su barrio, la fiesta de su barrio. Saludos, saludos y disfruten. Estamos en Arahuinapata, en la cima de Cánticos. Los momentos previos a la gran entrada de Chamisa, cuando veníamos a Arahuinapata, veíamos cómo habían caballos de paso que estaban subiendo junto con nosotros, ¿ah? Saludos, saludos, está que me vacilan. Saludos.
Vamos a pasar por la tele, dice doña Mela. Solo que acá no hay buena señal para hacer el enlace. Ahora vamos a ver si podemos aquí. Ya, acá sí se puede. Estamos enlazando con la señal de televisión en pausa para que la gente en pausa puedan verlo en vivo en sus televisores, ¿ah? En estos momentos vamos a hacer el enlace porque no había buena señal. Por el interno, saludo para Alexander Canales. Está en pleno viaje a pausa, dice. Ojalá que sea así, pues. Ahora sí. Ya estamos enlazados por el canal de Radio Pausa de la Noticia. Disfrútenlo en grande, ¿ah? Un ratito. Esta creo, ¿no? Ahora sí. Ya está el enlace. Y vamos con la banda San Antonio de pausa. La fiesta en Arahuinapata. Gracias a los capitanes de banda. Ahí está la banda San Antonio. Y así suena. Nuestra banda pausina, la banda de la provincia de Paucar del Sarasara. La banda San Antonio. Y ahí están todos sus targontes, ¿ah? Ahí están los capitanes de banda. La fiesta en honor a la Santísima Virgen de Chumbe de Ancaipagua, con la banda San Antonio. Está disfrutando. Uno está hablando. Salud con pirata. Capitán de banda, ¿no? Piratita, capitán de banda. Salud, salud, cholo. Así me reciben. Salud con ustedes ahí en la transmisión. Salud. Esto es vida. Ah, qué rico. Heladita, ¿eh? Pobre garganta. La banda San Antonio. Y qué bien suena. Esta bella tarde en pausa en Arahuinapata baila nuestra gente que se alegra por la fiesta de Mamá Chachumbe.
se alegra. A ver, una pasadita más. Gracias. Salud, Cholo, salud. Ahí está nuestra capitana de banda, ¿no? Es capitana de banda. Sí, capitana de banda. Son los capitanes de banda que visten de celeste, el color distintivo de Pausa. Y en su polo está estampado la imagen sacrosanta de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Ahí está toda la familia Morán. Capitanes de banda 2025 con la banda San Antonio de Pausa. ¿Dónde está Julia? ¿Dónde está Sareli? Saludos, primo Alexander. Saludos para todos ustedes, chicos, que en la distancia yo sé que quieren estar aquí y nos están envidiando. Ese vasito de cerveza ya nos está empilando. Al toque hemos calentado. Hemos llegado fríos, pero al toque nos contagiamos con la alegría de nuestra gente en las fiestas patronales de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Solo que no sirvan mucho vaso nomás porque me puedo pasar. Salud, salud. Ahí está el quemadito. Ahí está la tetera del bendito quemado. No. ¿Qué ha traído el tío? Ahí está el polito de los capitanes de banda. Capitán de banda 2025, Virgen de Chumbe. Gracias a los devotos Fortunata, Guaranca, y nieto Ronnie, Emerson, Cintia y Jean-Pierre. Ahí está, a mí. El polo para mí. Estoy con mi polo de capitán de banda, mira, me han regalado un polo. Soy miembro de la familia de los capitanes de banda. No tengo manos, No. Hola. Vamos, Ronnie. Eso, Cholo. Vamos, Karen. No va con mi casaca, pe. Me han regalado mi polo de capitán de banda. Hola. Y así disfruta nuestra gente en Arahuinapata, la familia Guaranca. La fiesta en Pausa, la segunda fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen de Chumbe de Ancaipagua. Bien a la cerveza, bien al quemadito, olvidándose de los problemas, bailando y disfrutando, alegrándose. Así es nuestra fiesta, con la banda San Antonio. Quiere que me ponga el polo de los capitanes de banda, pero estoy con casaca amarilla. Vamos a dar. Ahí está la banda San Antonio. Está la banda San Antonio, pero no veo al director, al profesor Abraham Arias.
Así suena la banda San Antonio. Ahí están los jóvenes. Mira cómo desfilan los platos de albachupe, ¿ah? Para toda la gente que está ahí arriba expectando, se comparte el albachupe aquí en Arahuinapata. Esa sopita deliciosa de quesito, de leche. ¡Eso! La banda San Antonio. Miren el contraste de la imagen de San Antonio con el valle de Paucar del Sarasara de fondo. Siguen bailando, ¿eh? La familia de los capitanes de banda con la banda San Antonio. Ahí están las llaves. ¡Salud, salud! Salud, salud. Poquito nomás, poquito nomás. Salud con ustedes. Salud, salud. Un buen vasito de pilsen heladita. Me va a quedar sin garganta. Qué rico. Es por la sed, por comer el quesito con la canchita del cargonte, del mayordomo. Qué rico, ¿ah? Me voy a marear, profesora, ¿ah? Ah, qué rico, quemadito. Voy a grabar el suelo. Ah, gracias. Gracias a la profesora. Qué rico, ¿ah? Ese quemadito también está rico. Igual me voy a alejar de los cargontes nomás porque me están dando mucho, ¿ah? Y así bailamos. Vamos, cholo. Eso. Los capitanes de banda de Mamá Chachumbe de Ancaipagua 2025. Con la banda San Antonio que está allá. Ahorita me pongo. ¡Vamos, don Gil! ¡Eso! ¡Ese don Gil! La fiesta es así. Me están exigiendo que me ponga el polo. Ahorita me voy a poner, creo. ¿Cómo vas en la fiesta? Bien, ¿eh? Ahorita. Ahí está la banda San Antonio. Y así suena la banda San Antonio, ¿ah? ¡Qué bonito!
nomás con la banda San Antonio. La banda San Antonio de Pausa, que se encarga de amenizar. Vamos, pirata. La fiesta. Vamos a hablar con los capitanes de banda, a ver un ratito. Aquí está nuestro capitán de banda, Emerson. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Le estamos pasando bonito, invitar a todos más bien para que se disfruten esta fiesta. Que hasta el 5 estamos, pues. Así, claro. ¿Gozándola o no? ¿A lo sano, tranquilo? Tranquilo, hermano. Por ahora. Por ahora. Gracias, Emerson. Vamos por acá, más capitanes de banda. Ahí está Cintia, ¿no? Estamos llenos de fuerza. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Disfrutando de la fiesta? Claro, ya ahí disfrutando de Machu Picchu de la fiesta, con la banda, aquí invitamos al pueblo, gracias también, han venido, estamos disfrutando, que la pasen bonito. Que lo gocen. Que lo gocen. ¿Cómo va? ¿Recién empezando o cómo? Ay, No te suelta la botella. eso no sé. Ahí está mi promo. Gracias, mi promo. ¿Cómo está? Salud, promo, ¿ah? Salud, salud, por favor. Doble, Me está, doble. doble. Me caso. Diciendo que se ponga su polo, pues, también para Claro, yo la agarro, yo la agarro. Ya, ahorita me pongo. Que no da con mi casaca. No, pero igual saca la casa, nosotros también sacamos. No da con mi outfit. nosotros hacemos la grabación. Gracias. Gracias. ¿Por acá también? Tengo que hablar con Ronnie también, ¿ve? Voy a servirme un poquito nomás porque tengo que grabar todo. Salud. Salud con mi promo. Cintia Morán, mi promoción del colegio, me había olvidado de ella. ¿Cómo es? Aquí está otro capitán de banda, de Mamá Chachumbe, miembro de la familia. Hola, Ronnie, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Ahí bien, estamos disfrutando de la entrada de Chamisa, aquí todos reunidos, con todas las familias, amistades, todo el barrio de Garanca reunidos acá. Hay mucha afluencia, está bonito, la banda también está tocando bien, fuerte, la banda típica también anima a la gente. Nada, acá con la devoción a la Virgen estamos pasando este cargo de capitán de banda. En nombre de mi mamá, Nieves, Morán Guaranca y también del abuelito Adrián Morán Monte, ¿no? Así es. Pasando a todos los hermanos y también la abuelita Fortunata Guaranca. Claro, el año pasado yo estuve en la fiesta de Mamá Chachumbe y escuché cómo la familia se anunció con tanto cariño. Y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, ya pasó un año. Decíamos, falta un año, ya pasó rápido. Al así que, toque nomás. sí, rápido fue y ahora estamos acá ya celebrando el día, ¿no? Estamos aperturando hoy día, son 3 días, 3, 4 y 5 y ahí vamos a bailar con la banda. Dale, a gozar. ¿Algún saludo en especial a alguien? A Rosalí, que está lejos, Rosalí que ves el video. Estamos por acá bailando, ¿no? Dale, cholo. Listo. Vamos, Ronnie. Ahí está la familia, los capitanes de banda. Y acá está gozando con la banda típica. Y cantadito con la banda típica. Hola. Ahí está nuestro mayordomo de la Virgen de Chumbe de Ancaipagua. Ahí están los cargontes. Por allá está el estandarte del alférez. El alférez de Chamisa debe ser, ¿no? No logro ver bien. Y ahí está la banda típica Falcón de Villa Colcabamba. Cantadito con la banda típica. ¡Vamos, Santos! Cantadito. Es una pena que me planto, quiero morirme por ella. Es que ayer yo he ido a verla y ella no quiere nada conmigo. Es que ayer yo he ido a verla y ella no quiere nada conmigo. Hay que hacer de mi vida. Le sigo amando, hay que ser de mi suerte. Hay que hacer de mi suerte. Le sigo amando.
desarrollar la grandiosa entrada de Chamisa de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Y así lo está gozando nuestra linda gente pausa de los barrios altos. Gozándole en grande, ¿ah? Salud para todos en la transmisión. No me voy a perder, voy a compartir con ustedes la fiesta. Ahí están bailando. La Yasmin, sí, guárdalo por favor. Ahí está Yasmin. Sí, es como presidente de la Virgen. Ahí está Alberto con su albachupe. Albachupe, Kevin. ¿Qué tal? ¿Cómo va la organización? El presidente de la comisión de fiestas de Mamacha Chumbe. Ahí estamos, Kevin. Mira, Un poco nomás. de Chamisa el día de hoy. Agradecer a los carbones, ¿no? Prácticamente. Que están haciendo la fiesta. Salud, Kevin. Estoy el tincacho a la tierra. Ahora una pata. Salud, Kevin, salud. No nos dejan ni conversar, nos dan cerveza. Ayer han hecho el alba, ¿no es cierto? El primero. El primero, el alba. El primero, empezado con lo que es el alba. Ayer la víspera de Chamisa. Ayer la víspera de Chamisa con la caminata al Pajari, la peregrinación que se realizó, Kevin. Y el día de hoy con nuestra Chamisa. Así es. ¿A qué hora partimos de acá para abajo? ¿El mayordomo qué hora dice? 5. 5 de la tarde y ya tenemos ya pocos minutos. ¿Llegaremos o no? Porque la gente, llegamos, 7 de la noche, la gente se está entonando. ¿Tú cómo vas? Claro, ahí estamos, Kevin. Hay que bajarla con el albachupe. Bajarla con el albachupe. Provecho, gozar el presidente de la comisión. Pepe. Abel. Ven. Mándale un saludo a Cristian, que está viéndote desde España. Gracias, Kevin. Un saludo para mi hermano Cristian. Estamos compartiendo con la familia y te extraña bastante, hermano. Todavía está sano, dile. No, todavía te falta mucho. Ahí, claro, mi chulo. Vamos, hay que darle. Dale, Abelito. ¿Dónde está? Ahí está. Maestro, don Walter, ¿qué tal? Disfrutando de su fiesta. Nuestra fiesta en pausa. Siempre acá en Aravina Pata, es costumbre de defender a la Mamacha Chumbe. Estamos disfrutando con toda la familia. Saludos a los lejos. Mándale un saludo a tu hijo, te está mirando ahorita. A Cristian. Cristian, acá estamos, papá. Está lejos y nosotros acá siempre gozando de nuestras costumbres. Contigo, pues, hijo. Salud. Vas a tomar por él, dile. Hay que tomar por él. Don Carlos, ¿cómo está, don Carlos? ¿Qué tal? Gozando, custodiando acá las rubias. Hay que controlar porque si no se acaba rápido. Nada, hay que controlar, ¿sí o no? Claro, hay que dar a toda la gente que está con sed. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Ahí estamos pasando muy bien, Kevin, gracias a la Virgen de Chumbe, que tiene muchos devotos con fe y devoción. Estamos cumpliendo todo lo que es necesario, pero con toda alegría, con todo orgullo, por la Virgen de Chumbe. Así, hay que darle con todo. Así es, Kevin. Listo, don Carlos. Gracias, salud. Siga, don Carlos es el custodio de la caja. No, ahí no vaya. El buen Pepe no quiere salir. No quiere salir en la toma. Y acá siguen bailando y cantando, gozando. Con la banda típica. Alférez, ¿no? Los Alférez, Juan Segura. Ay, perdón. Ahí está nuestro Alférez bailando. Alférez de Mamacha Chumbe. Eso. Acá sigue bailando. Cantadito con la banda típica. ¿En serio? ¿Cómo en serio, mi causa? Ese bombito.
capitana de banda. Se juntan los cargontes, pero no veo a mi capitán de chamisa. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pipo? Pipo es el maizo de la transmisión de Radio Pausa en la Noticia. ¿Dónde está Pipo? Voy a decirle mi maizo. Me vacilan ustedes. Saludos para Irene Villavicencio Fernández, para Rigoberto Supanta Ortega, Nicanor Pérez Paitán, para Sareli Díaz Larguas, para Tito y Sachi Negra, para todos en la transmisión. Guainitos modernos que están a la moda con la banda Falcón. ¡Vamos, Santos! Esta cerveza está chiquita y tenemos tomar. ¡Eso! Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos, ya no nos veremos. Esta cerveza está chiquita, brindemos comer. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos, ya no nos veremos. Esa cantadita de la banda típica. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos, ya no nos veremos. Linda bailadita, pausita, comemos brindemos. ¡Eso! Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos, ya no nos veremos. Así goza la familia de Ancaipagua. A las 5 de la tarde vamos a salir hacia la capilla en la triunfal entrada de Chamisa en honor a la Santísima Virgen de Chumbe dentro de 20 minutos, 4:40 de la tarde del miércoles 3 de septiembre de 2025. Así goza nuestra gente en Pausa, los barrios altos, Airaranca, Otococha, Huampo, Ancaipagua, que se identifican con la fiesta. ¡Eso! Bailemos antes. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos, ya no nos veremos. ¡Eso, Santos! Este jarana, este guaynito, hacemos bailemos. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos, ya no nos veremos. ¡Ay, ay, ay! Este guainito, esta jarena, cantemos, bailemos. Tal vez mañana ya no estaremos. ¿Ah? Que se traduce en que hay que vivir la vida, hay que gozarla. Dejémonos de preocupaciones, de
de estrés, olvidemos los problemas, porque no sabemos si mañana estaremos o no. La vida es una sola y hay que disfrutar de la vida. Vamos a gozar con la banda típica de Nancaipagua, eso. Allá ven, ya se está empilando, a ver, ya se está empilando ya. Eso. Ahí está, ya apareció mi maizo ya. Ahí está el maizo de la transmisión. El Pipo. Y ahí está toda la linda gente, expectante. Hay toda una fila de vehículos en la pista, en la carretera que va hacia Pausa. Se silencia la banda. ¿Y ahora qué viene? Ah, se va a hacer un espacio porque va a haber una presentación de caballos de paso, ¿eh? Llegan los caballos de paso, suena la marinera en la banda San Antonio. Creo que el terreno para el baile sería acá. Acá está más niveladito, ¿no? Porque acá se van a resbalar los caballitos, ¿eh? Esta hermosa postal con los rayos del sol acariciando a la gringa, acariciando la mina de Luicho que está a espaldas de los integrantes de la banda Orquesta San Antonio de Pausa. En Pausa ya se ocultó el sol, pero en todo el valle, hacia atrás, Mirmaca, Luicho, más allá atrás todo el valle de Huacme, todavía el sol está ahí, ¿no? Y nos regala esta hermosa vista esplendorosa de nuestra tierra Paucar del Sarasara en Ayacucho Sur. Entran los caballos de paso, ahí está Don Raúl Guardia, Rubén y Jesús Escobar. Uf. Nos van a regalar un bailecito. Eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a alejarnos del polvo para que puedan ver bien este despeje de caballos de paso. Don Raúl Guardia. Vamos, Carlos. Ahí está Don Raúl Guardia, Rubén y Jesús Escobar. Cuidado, cuidado. Que esto sea motivo para nivelar esta zona de baile de Arahuinapata, que está de bajadita. Hay trabajo para la comisión de Mamacha Chumbe, para la comisión de fiestas también. La próxima comisión que vamos. Claro. Bonito, ¿ah? Presentación de caballos de paso aquí en Arahuinapata. Los momentos previos a la entrada de Chamisa en honor a Mamacha Chumbe de Ancaipagua, patrona de los pausinos. ¡Vamos, vamos, vamos! Evelyn. Va a bailar Evelyn. Una aplastadita más. ¿Qué tal? Ahí están los 3 caballos de paso que van a acompañar esta entrada de Chamisa. Baile de marinera. Qué bonito. Don Raúl Guardia, Jesús Escobar y Rubén Escobar. Los 3 chalanes.
nuestra fiesta en Arahuinapata. Al compás de la banda San Antonio. Vamos a acercarnos a la banda. Y esta imagen de fondo con parte de la silueta del Sarasara que se aprecia desde Arahuinapata. Y los caballos de paso bailando, ¿eh? No hay primera sin segunda. La segunda. O ahí nomás. Guayno o más marinera. ¿Guayno o qué? No, ya fue la segunda, claro. Yo estoy pidiendo la segunda cuando ya tocó la segunda. Ahora viene Guayno, vamos con un guainito. Ese caballito se quiere parar, ¿ah? Se quiere sostener en las dos de atrás, en los cuartos traseros de este hermoso caballo de Rubén Escobar. Eso. Guayno. Caballos de paso en Arahuinapata para Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Están bailando los capitanes. Ahí nomás. Dentro de poco, vamos a ver, 10 minutos. En 10 minutos inicia esta triunfal entrada de chamisa. Los caballos proceden a retirarse. Está muy bonito. Solo falta pampear un poquito por acá para que sea mejor la presentación de los caballos de paso. Pero aún así, los caballitos han bailado muy bonito, ¿eh? Comparten un vasito con Rubén. ¡Salud, Rubén! ¿Qué tal? Qué bonito caballo, ¿eh? Como tiene que ser. Así es, a darle. Más bonito. Próximo año más bonito, ¿no? Sí, pues. Salud, salud. Eso, Rubén. Vamos, Rubencito. Mi promoción, Rubén Escobar, con su caballito de paso. Muy bonito, ¿eh? El caballo se para. Ya no voy a grabar, ¿eh? Me voy a quedar contigo, pirata. Si nos hemos quedado en la foto de Santiago. Ajá. ¿Y por qué no acá en Mamachachón? Eso fue cuando era tía chico, ¿no? Nos perdimos 21 y 22, ¿no es cierto? No, el año pasado. Claro, 21 y 22, los días, ¿no? Claro. 2 días nos perdimos ahí. Claro. Ahí eras chamisero, creo. Claro, capitán Chamizo. Capitán chamizo, ¿no? No, él estaba de tía chico. Tía chicos éramos. Ahí nos gozamos. 2 días. La perdición. Mejor me alejo, ¿no? Porque puede ser que se repita la situación, ¿eh? Después del baile,
esta presentación de caballos de paso en Arahuinapata. Seguimos gozando, ya me están picando, ¿ah? Me voy a alejar de la tentación mejor. Pirata nos remonta al año 2024, cuando éramos tiachicos de Santiago Apóstol, el día 21 y 22, en el alba y la víspera de chamisa. Nos hemos perdido con los chamiseros, los cargontes, y cómo nos hemos gozado a punta de quemadito, ¿eh? Hemos perdido como 5 teteras, creo, en esos 2 días de fiesta. El quemadito del tiachico, el quemadito del chamisero, el quemadito de los demás cargontes. Cómo nos hemos gozado el año pasado en el Apóstol Santiago. Así que mejor me alejo de pirata porque se puede repetir esa historia ahora. No, mentira. Seguimos gozando, porque la fiesta de nuestra tierra es así, es alegría, es compartir, es esa conjunción entre hermanos pausinos, disfrutar, brindar con el quemadito, con la cervecita, pero todo con mesura, ¿eh? Hay que gozar, hay que alegrarse y hay que cuidarse también. Una cumbia con la banda San Antonio de Pausa. Y ahí están los espectadores. En cualquier momento ya se va a dar inicio a la entrada de chamisa. Vamos a acompañar hasta donde nos dé la señal. Creo que más abajo en Airaranca se pierde la señal. Y acá está bailando. Ahí están los capitanes de banda. Es la familia de los capitanes de banda, compartiendo con nuestra alfereza de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Ahí están bailando una cumbia. Eso. Ahí está mi tía Ivy, Santiago, Yanina. Ahí está Emerson, Karen. Toda la familia pausina que se alegra en la fiesta de Mamacha Chumbe. Porque reiteramos lo que nos ha cantado la banda típica Falcón. Este guainito, esta jarana, cantemos, bailemos. Tal vez mañana ya no nos veremos, o tal vez mañana ya no estaremos. No hay que ser muy literales con esa frase, hay que gozar la vida. Porque mañana no se sabe lo que va a pasar. Solo la Virgen de Chumbe y el Dios Creador sabe lo que se nos tiene deparado el destino. Solo hay que gozar y disfrutar de la vida, olvidarnos de los problemas, alegrarnos. Y qué mejor compartiendo en la fiesta. Y aquí la familia Morán Guaranca lo saben, ¿ah? Cómo goza, miren. Eso. Acá hay más cargontes. Ahí está la juventud que se esconde de las cámaras. No me grabes a mí, me dicen, ¿no? Bailemos, bailemos, gocemos. Vamos con la música de la banda San Antonio de Pausa.
San Antonio. Eso. Qué bien suena la banda San Antonio de Pausa. Vamos, Salina. Eso, salud. Sandy, salud, salud. No hay más, no hay más. Eso, vamos, Yanira. Tía, Titico está viendo. Te está viendo, te está viendo. Vamos, Karen. Eso. ¡Hola! Vamos, Charo, salud con la cancha. Salud con la cancha. En el vaso de cerveza está la canchita. Ahí está nuestra mayordomo de Mamá Chachumbe. Eso. Con Pirata no es, él está bailando, él está disfrutando. ¡Vamos, Pirata! Eso. Eso, cómo lo goza. Qué rica fiesta. La bonita fiesta en Ancaipagua, en honor a Mamá Chachumbe. Están nuestras mamitas también, como lo gozan, ¿ah? Doña Fortunata está ahí también. Oye, son las mamitas, como goza, bailando. Gócelo, gócelo, mami. Eso, la alegría. Ajá. Eso, un guayito. No, más cumbia, más cumbia. Me tengo que alejar de Pirata. Me da mucha cerveza. Creo que por gravedad caigo al lado de Pirata. Ahí está Pirata. Salud, salud, gócelo, gócelo. La fiesta en Ancaipagua. Vamos a gozar. Viene más cumbia, ¿eh? Con la banda San Antonio. Eso, la buena música, qué bonito. De San Antonio de Pausa.
está, cómo goza, ¿eh? ¿Y dónde está mi maizo? No veo el maizo de la transmisión. Henry Guamaní. Con él no es, a él está gozando. No lo veo al Pipo. ¿Dónde está Pipo? Ha dejado a su banda, pero él no está. Seguimos gozando con la banda San Antonio de Pausa. Me tengo que alejar de pirata porque ya me está picando esa cervecita y esa combinación con el quemadito por ahí nos puede acelerar. Bailito con San Antonio y aquí están gozando los cargontes. Eso. Salud, salud. Me alejo y al toque me da. Me alejo de la botella y al toque llega. Gracias, salud. Ahí está bailando nuestro mayordomo junto con Alférez, ¿no? Alférez, ¿no? Junto con el Alférez de Mamá Chachumbe. Eso. Ahí está nuestro alférez. Alférez de la Virgen de Chumbe de Ancaipagua. Por acá está nuestro mayordomo. Salud, salud, mayordomo. Eso. Ahí está también nuestro alférez. Ya me están picando ya. Me siguen. Como el que canta. Para picar es la fiesta. Ajá. Ahí está la mamita. ¿Cómo se llama? Rosa. La tía Rosa. Doña Rosita. Capitana de chamisa de Mamá Chachumbe. Ajá. Ahí está mamita. A bailar, a gozar. Gracias, mami. Yo me alejo de la tentación y por gravedad cae, ¿ah? No digo, todos me dan, güey. Poquito nomás, poquito. A ver, métele uno a ver. Poquito, ¿ah? Métele uno a ver. No, pues estoy grabando. No, pues. pero no pasa nada, métele No, uno. estoy grabando. Te creo, ve. Claro, ve. Ahí la vieja me va a tener de cargonte. Nada, poca. Métele uno nomás, así. Ve a la Virgen, ve. Baila, baila. Me tengo que alejar, ¿ah? Porque me están picando. Acá están los hombres serios de los barrios altos de Pausa. Eso, así se alegran. Vamos, no, y no, ya, mucho, ya. Por todos lados paso y me da, mira, ve. Si te gusta. Ay, me tengo que alejar nomás porque a donde voy está que me da mucho, ¿eh? Donde voy está que me dan mucho, ¿eh? Creo que me tengo que alejar de los grupos nomás. Y ahí está gozándola todo. Eso. Vamos, Alberto. Vamos, maestro, eso. Creo que ya se están alistando para la entrada de chamisa. Ya los burritos están siendo cargados con el jesque.
voy a alejar porque me van a picar y ya no voy a transmitir ya. Así que de lejos nomás. Mira, mira, Santi ya me está esperando con la botella y mejor me alejo. Para transmitirle bien, pues, ¿no? Estamos disfrutando la fiesta de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Y por gravedad, creo que la cerveza viene a mí. No, mentira. Así estamos gozando. Es la fiesta y la fiesta se disfruta. Acá de lejitos es mejor porque acá ya no nos endulzan la lengua con ese quemadito está rico, ¿ah? Y la cerveza helada nos va a alterar la garganta, ya la estoy sintiendo ya. Como hablamos mucho y con la chela fría. Sí, ya está bien. Ya van a ir acá. Ahí está mi maizo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Voy a ir a alistar para bajar la pesca ya. ¿Estás bien? Mira, cargado de billetes el hombre. Mira. La gente te está mirando. Saludos a Zarelli, a Julio. Saludos para Titigo que nunca ha llegado. Va a llegar el 5 ya dice. ¿Está bien o no? Ahí estamos. Saludos para todos. Ahí están que me vacilan en los comentarios. Pero es parte de, ¿no? Es parte de nuestra fiesta. No podemos decirles que no a nuestros cargontes, a nuestra gente. Así que hay que alejarnos un poquito. Saludos para Víctor Alarcón en la distancia. Manamayichina nos dice. En cualquier momento ya están alistando los burros, así que en cualquier momento nos alejamos de Arahuinapata para dar pase a la entrada triunfal de Chamisa de Mamacha Chumbe. Ya se nos está afectando la garganta esa cervecita helada. Así que ahora puro quemadito nomás vamos a aceptar. Se silencia la banda. ¿Y dónde está la banda típica? Hay dos bandas típicas, ¿ah? Listas para la entrada de Chamisa de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Y está haciendo frío también. A ver, guainito para bailar o ya nos vamos, a ver. Un ratito me estoy cerrando la casaca porque hace frío. Ahora sí. A seguir bailando. La banda típica nos dice a seguir bailando. Vamos a gozar con la banda típica. Cumbia con la banda típica. Eso.
Tú dale. Acá yo tengo mi bandera. Eso. Ya va a agarrar cargo ya. Eso. Alférez de Mamacha Chumbe y Ancaipagua. Eso. Poquito nomás, poquito nomás. Vámonos. Ya lo logramos. La capitana de Chamisa. Este estilo de tocar el bombo, miren. ¡Vamos, conejo! Ese mayordomo está que me guasquea, yo no sé.
bailan y gozan, ¿ah? Eso. Guainito, guainito. Estamos en vivo. 5 de la tarde con 18 minutos. En Arahuinapata. 5 de la tarde y 18 del miércoles 3 de septiembre 2025. La entrada de chamisa en honor a Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Guainito cantadito con conejo. Por una bala perdida, por ti igualito. Ando tomando de la cantina, por tu culpa, ay amor mío. Ando tomando de la cantina, por tu culpa, ay amor mío. ¡Vamos, eso! ¡Goce, goce! Ahí está Don Gil junto a los mayordomos de los barrios altos de Pausa. Don Gil de Otococha. Ah, está alegre ya Don Gil. ¡Vamos Don Gil! ¡Eso! ¡Ese Don Gil! Quisiera marcharme después de Ya se están coordinando para la entrada. Ya en cualquier momento ya estamos sobre la hora. Dijeron a las 5 de la tarde, son 5:20. Saludos para la familia Pimentel Dorrego en los Estados Unidos. Para Ronald. Para mi tía Irma, con tanto cariño. Que en este año estuvieron presentes en la fiesta en Pausa. Un gran abrazo para toda la familia que ya se encuentra en Estados Unidos. Para Ronald, para Patti, mi tía Irma, para todos los nietos de mi tía Irma Dorrego de Pimentel. Para todos, ya. Se hace el anuncio. En cualquier momento suena la banda. Hola, ¿cómo están? Sobrado está. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Van a hacer la entrada de chamisa. Se ubican. Ya van despejando la zona. Hace frío, ¿eh? Corre un vientecito helado a estas horas aquí en Arahuinapata. Se me congelan las manos que estoy sosteniendo
el celular de transmisión. Este es el ambiente en Arahuinapata. No. Todavía estoy sano, estoy tranquilo. No se preocupe. Ya no le den más a Kevin porque se puede marear y ya no va a haber transmisión. Dice, no. Tranquilo. La fiesta recién empieza. Salud para todos, ¿ah? La banda típica ya ha hecho el anuncio que en cualquier momento procedemos a la entrada de chamisa. Sí, porque nos va a ganar la noche, ¿eh? Ya están los... ¡Vamos, don Gil! ¡Esta es vida! Esta es fiesta, no es mentira. Esto es fiesta, no es ni vida, dice. Esto es fiesta. Ahí está don Gil. Ya nos alistamos con nuestra linterna, con nuestro reflector. Porque más abajito nos va a agarrar la oscuridad. Vamos a ver si va a haber hora loca con los capitanes de banda, miren. No, la entrada de chamisa va a ser colorida porque hay globos, ¿ah? De los capitanes de banda, qué bonito, ¿ah? Estamos en Arahuinapata. En cualquier momento procedemos a la entrada triunfal de chamisa. Se ubican ya los cargontes, encabezados por el alférez de chamisa, los capitanes de chamisa, que están acondicionando todavía los burritos. Ya se alistan los capitanes de banda. El mayordomo está haciendo todas las indicaciones respectivas, porque es el mayordomo el que comanda la fiesta, es el que indica vámonos y ya es hora de irnos. Poquito nomás, porque si no me voy a quedar. Salud. Gracias. Buen quemadito para la garganta. Poquito nomás. Me han dado mucha cerveza y nos quiere alterar la garganta esa cerveza. Seguimos a la espera. Se están demorando. En cualquier momento, amigos, vamos a iniciar con esta triunfal entrada de chamisa en honor a Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Frío. Se detiene la banda típica. Que no suena la banda, la gente está reclamando que suene la banda San Antonio.
Se ponen a bailar porque se siguen coordinando para la entrada de Chamisa. Vamos, la banda San Antonio. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Vamos o no vamos? Saludos para Alexander Canales. Y vamos con la entrada de Chamisa. Encabezado por el alférez de Chamisa, el mayordomo, capitanes de Chamisa y detrás la banda orquesta. Saludos para mi primo Alexander Canales, el popular crítico, que dijo que iba a llegar, pero todavía no viene. Vamos a ubicarnos ya en la vía asfaltada hacia Pausa para llegar hasta Arahuinapata. O mejor dicho, desde Arahuinapata hasta Ancaipagua. Fila de vehículos y llega hasta allá abajo, allá adelante están los caballitos de paso. Y ahora ahorita, ahí está el buen Umbe. Hola. Hola Umbe, saludos, saludos. Saludos a mi mamá y al mi mamá desde España. Ese Umbe. Bien a los globos, ¿ah? La banda típica que está con su cornetilla ahí, ¿eh? Qué bonito. Vamos, don Gil. ¿Cómo está Pipo? ¿Ya qué hora viene? El Pipo está en otras, ¿ah? No está mi Maizo. Mientras esperamos que se reúnan, vamos a disfrutar de la melodía de la banda típica. ¡Eso! Buena música.
están listos para la entrada de chamisa por Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Ahí están los caballos de paso, ¿ah? Don Raúl Guardia, Rubén y Jesús Escobar. Los tres chalanes. ¿Verdad? Que van a liderar esta entrada de chamisa que ya empieza. Un ratito, el mayordomo dice esperen. Esto es todo lo que hemos compartido esta tarde. Las dos ollas gigantes que ya están vacías de albachupe. Ahí están las ollas. Algunas leñas se regresan. Acá todavía hay un poquito, creo, ¿eh? Sí, ahí todavía. Y está humeante. Ahí todavía está humeante el albachupe, ¿ah? Dale, dale, dice. Avanza, avanza, yo las estoy atajando. Que se vaya el albachupe. Y ahí están los porongos gigantes también de quemadito, ¿ah? Que se comparten para todos. Avanza, avanza. Espera que se vaya, vete, vete. ¡Esa banda! ¡Qué bonita fiesta! La banda típica. Y atrás está la banda San Antonio. ¡Eso! Ahora sí, se va. Se va el albachupe. Y vámonos. Vámonos con todos en la entrada triunfal de chamisa de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. ¡Vamos, Urba! ¡Eso! ¡Ese Urba! ¡Eso! Ojalá que no se pierda la señal más abajo. La fiesta de los barrios altos de Pausa. Ahí están los chalanes, los jinetes. Ahí está. Eso. La alegría de la gente, ¿ah? Stop, please. Stop, please. ¡Vamos, Ángeles! ¡Eso! ¡Vamos, Chino! ¡Te veo sano! Y ahí está la banda Orquesta San Antonio, con la alegría de sus capitanes. Bien a los globos. La banda San Antonio de Pausa. Suenan los arranques, ¿ah? ¡Vamos, San Antonio!
a adelantarnos. Ahí están los capitanes de banda. Y ahí está la banda típica. ¡Tóquenme las dos! ¡Toquen las dos! Se están alternando las bandas típicas, pero que toquen las dos, ¿no? Y ahí está el jefe, miren. A falta de burritos, el jefe se carga en motocargas y en mototaxis, ¿ah? Hay un burrito, hay un burrito. Hay un burrito, hay una motocarga, es de Chilo, creo. Sí, ese es de Chilo. ¡Hala burro, hala burro, hala burro, hala burro! ¡Salud, salud, maestro! Saludos para Lady Monte. ¿Dónde está Lady? En Lima. Vamos, don Gil. No, no, no. Para abajo ya, para abajo ya. Abajo ya, abajo ya. No, 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 no. Ya viene, ya viene. Urba. ¡Hola! El buen Urba. Eso. Vamos, Urba. ¡Vamos el Chumbe! Ahí está el burrito con su jesje. Qué bonito, ¿ah? Con sus banderitas peruanas. La fiesta de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Se retrasan un poquito los capitanes de banda. Estamos descendiendo hacia la capilla de Mamacha Chumbe. Todavía no se aprecia desde aquí, ¿ah? Más abajito lo vamos a ver bien. Ahorita ya se va a ver la capilla. Y ahí están todos los cargontes. Pasa el segundo burrito con el jesque. No retama, sino puro jesque en Ancaipagua. La entrada triunfal de Chamisa, encabezados por sus cargontes. Y ahí está la alegría de nuestra gente. Eso, vamos, zorrito, ahí está el zorro. ¡Vamos, maestro! Ahí está el jeje. Cantidad de jeje. Eso, Poli. Ahí está. Gringa Pinta. Chirrín. Y ahí está la banda San Antonio con sus cargontes, sus capitanes de banda. Disfrutando de esta entrada triunfal de Chamisa. Alegres. ¡Vamos, pirata! ¡Eso! ¡Alejo! Pirata ya está bien al agua mineral, ¿ah? Hay que recuperar energías con agua mineral. ¡Vamos, Yuri!
Así avanza la entrada de chamisa. Los cargontes y chamiseros adelante con su jeje. Y aquí atrás, los capitanes de banda. A paso lento, miren. Qué bonito nuestra fiesta. ¿Cómo se aprecia desde aquí? Vamos a adelantarnos. Ahí van las zurras para los capitanes de banda. ¡Vamos, pirata! ¡Gringo! ¿Qué tal? De acá ya se aprecia la capilla de Mamá Chachumbe, ¿ah? Bien iluminada, con su patio al frontis de la capilla, ya pavimentado, bien bonito. Se ha acondicionado, se ha arreglado la capilla de Mamá Chachumbe. Mientras avanza, ahí está. Ahí lo logran apreciar. Vamos a llegar hasta ahí. Nuestra fiesta en honor a Mamá Chachumbe de Ancaipagua. En Pausa, capital cervantina de América. La otrora Villa Santiago. Tierra bendecida y protegida por Mamá Chachumbe, el apóstol Santiago. Y desde lo más alto, por nuestro sempiterno Sarasara. Una vista panorámica de nuestra tierra que amamos y de la cual nos sentimos orgullosos de haber nacido. Pausa en este rinconcito surayacuchano, justo en la línea limítrofe con la región Arequipa. Allácito nomás, en el cerro, allá es Arequipa ya. Ahí está Tauría, Zaina, Zaila. Y aquí estamos nosotros, en la fiesta de Mamá Chachumbe. Ahí están los cargontes, los capitanes de banda con la banda San Antonio. ¿Cómo se alegran, ¿eh? Suenan los arranques. Aquí están los coheteros, los pirotécnicos de los capitanes de banda que se están retrasando, ¿eh? Les están ganando los demás cargontes. Ahí suenan los arranques. Ahí están los arranques. Con el chuta chuta y con la banda San Antonio de Pausa. Y ahí adelante con el pasacalle de la banda típica. Vamos a alcanzar a los demás cargontes. Vamos, vamos. Alcanzamos a los cargontes. Está el jefe, ¿eh? Hola, hola. En mototaxi va el jefe. ¡Gringa! Ahí está mi promoción. Roger Quiste. Perdón. Aquí con cariño le decimos Gringo Pinta. Ahí están.
Y adelante los caballos de paso. ¡Vamos, Raúl! Don Raúl, con voz firme, domando a la bestia, le dice: quien se va a caer eres tú, no yo, le dice. Ahí está. Los caballos de paso. Dale, Rubén. Eso, chalo. Barro tu cocha. No hay más. Barro tu cocha. Barre tu coche. Barro tu cocha para te gani. ¿Ah? Compañero de la mamá de Chumbi. Ajá. Barra el raca. Carajo. El buen Urba. Eso. Hay que seguir calentando a quienes están compartiendo la entrada de Chamisa. A mí no me dan. Eso. Vamos, Ojomoyes, Otococha, Huampo, Acola Alta, Ancaipagua y todos los barrios de Pausa que le guardan profunda e infinita veneración a Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Ya se juntaron, ¿ah? La orden del mayordomo, hay que esperar a la banda. Y ahí está. Solo que están muy alegres los capitanes de banda y avanzan 3 pasos y regresan 2. Por eso se retrasan. Con la banda San Antonio. Y eso es parte de, ¿no? La fiesta de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Mira, así se alegran. La profesora. Quemadito. Salud, salud. Gracias, profesora. ¡Ah! ¡Toro! ¡Oye, Maizo! ¿En qué estás? ¿En qué estás? Ahí abajo están tus cargontes. Ahí está mi Maizo. El Maizo de la transmisión de Radio Pausa. Nos llama para la transmisión y no aparece en la transmisión nuestro capitán de chamisa. ¿Ven? Se retrasa la banda orquesta, ¿ven? Como les digo, avanzan 3 pasos y regresan 2. Y abajo ya están los cargontes. Así que nos adelantamos.
¿Qué ha pasado con los burritos? Esperen en la otra banda. Se han amarrado los burritos. ¡Choza! ¡Ay, Choza! Ahí está Choza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí están los caballos de paso con los burritos, se acompañan y avanzan. Y ahí están nuestros cargontes. Y aquí está el barrio de los Ojomoyes, Airaranca, bendecido por Mamá Chachumbe de Ancaipagua. ¿Dónde están todos los Ojomoyes? Un like por su barrio. O la lluvia de corazones. Vamos a ver, les voy a enfocar su lluvia de corazones, ¿eh? Esta es la vista panorámica del barrio de Airaranca. El barrio Los Ojomoyes, que están en su fiesta tradicional. ¡Airaranca! Oye, acuérdate que el caballo retrocede así. Oye, ¡Eso! avanza, retrocede así. El caballo, solo, oye. Así, retrocede bonito. Ahí está. Don Raúl, suave. Ahí está don Raúl Guardia. Jesús. Eso. Los hermosos corceles, caballos de paso. Ahí adelante, los burritos con el jesque. En medio están los motorizados, también con más jesque. No. Ya. Me quieren dar más trago. No, mucho no. Quiero llegar entero a la capilla. La señal está buena, ¿eh? No se pierde la señal por acá. La banda orquesta se queda y no es porque haya descoordinaciones o algo, sino es parte de la alegría. La banda orquesta avanza 3 pasos los cargontes, sus capitanes de banda y todos quienes lo gozan, y retroceden 2. Por eso nunca se logran alcanzar. ¡Vamos, Vitolito! ¡Eso! ¡Vamos, Chiqui! ¡Eso!
Se queda, se retrasa la banda orquesta. Y ya se va oscureciendo, poco a poco. Ay, ¿qué se están haciendo? Vamos a alcanzar a los capitanes de banda. La banda San Antonio está tocando Limoncito, Limón Verde, no me amargues tanto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Y van cantando los capitanes de banda. Me alejo de la tetera mejor porque me van a dar. ¡Eso! ¡Vamos, Yuri! Disfrutando de la entrada de Chamisa de Mamacha Chumbe de Ancaipago. Cantando, cantando. Avanzan y retroceden, por eso se quedan. Vamos, gringo. La banda San Antonio.
Ahí está nuestro capitán de banda. Acá nos han esperado los cargontes, ¿ah? Claro, hay que entrar todos unidos. Solo que la banda se retrasa. Se retrasan por alegría, no por otra cosa, sino bailan, gozan, cantan, avanzan 3 pasos y regresan 2. Por eso es la demora. Bien iluminados las bandas, o sea, las bandas que cuelgan de los hombros a la cintura de los cargontes, ¿ah? Nos llega la noche. Acá se han detenido a bailar, ¿ah? Ahí está el jesque. Baile de marinera acá en plena pista, ¿ah? Con marinera de la banda típica. Baile de marinera. Los caballitos frente a la casa de nuestro amigo Reinaldo, la familia el Cayo Rubio, en Airaranca. Mucho humo. Salud contigo, salud contigo. No, poquito no. Ya estoy grabando el solo ya. Poquito nomás ahí, con el mayordomo. Ya está oscuro, espera, está oscuro. Ahí está. Salud con el mayordomo. Falta un capitancio. Ya no, ya. Baile de marinera en este punto al ingreso al barrio de Airaranca. Baile de marinera con los caballos de paso en plena pista. Bonito, un baile de marinera, pero con la banda típica. Marinera y la banda típica. Baile de marinera aquí al ingreso a Airaranca. Los 3 caballos de paso que acompañan esta entrada triunfal de chamisa en honor a Mamá Chachumbe de Ancaypagua.
Eso. Vamos, don Raúl, Jesús y Rubén Escobar. Don Raúl Guardia. Seguimos. Vamos, Jesuco. Avanzan los caballitos de paso. Siguen, siguen. Creo que van a bailar con la banda orquesta también, porque la capitana de banda les ha pedido que se detengan a los caballos de paso. ¿Ah? ¿Ah? Va a haber más baile de marinera acá, así que vamos a retenernos un poco también nosotros. ¿A dónde se va el Lito Lito? Mire. El bombo se va en la moto. Ahí está el Jesge. ¡Vamos, maestro! Cantidad de Jesge, ¿eh? ¡Chirrín! Los caballos de paso se aguantan porque creo que va a haber un baile de marinera con la banda orquesta. Así que vamos a esperar acá. Vamos a esperar acá. Ahora sí. El caballo se asusta con el arranque, ¿eh? Y hay bombardas, ¿ah? Qué bonito. Cómo se vive la entrada triunfal de Chamisa de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Se ve mejor. Baile de marinera con la banda San Antonio y los caballos de paso. ¡Vamos, Nieves! ¡Eso! ¡Eso! Nieves va a bailar con Raúl, mira. Eso. Don Raúl Guardia le dice, busca tierra, ponte acá, le dice. Está bailando Nieves, capitana de banda, con el caballo de paso de Raúl Guardia. ¡Qué bonito!
Eso. Bueno, bueno, bueno. No, más arriba, vete, más arriba. Vete arriba. Allá, detrás de la banda. El caballo se va a asustar con el cohete. Vamos. Vamos ya porque los cargontes están acá abajo, ¿eh? Vamos por acá. Cortamos camino con Toro. Saúl. Vamos por acá. Ese Toro se la da de todas, ¿eh? Su barrio, pero... Ahora se van a retrasar más la banda, ¿eh? Ahí está. Ya alcanzamos a los motorizados que llevan el Jesge. Vamos, Cholo. Ahí está el Jesge. Con mucha luz, ahí está. ¡Gringa! ¡Chirrín! ¡Vamos, Poli! ¡Eso! Le pongo la noticia en vivo en directo de pausa para el mundo. ¡Vamos, Chili! ¡Vamos a saludar! ¿A quién vamos a saludar? Ahí nomás. Saludos para Marisol Montoya de la Cruz de parte de Jimmy Escobar. ¡Sao! Para ti con amor. ¡Ese! ¡Vamos, Chili! Hay mucha luz. Ahí. Ahora sí. Sammy. Ya. Ahí está. Suave acá, ¿eh? Suave ahí, ¿eh? Ahí está el canal, cuidado, ¿ah? ¡Vamos, Ángeles! ¡Eso! ¡Vamos, Ángeles! ¡Los retos mentiras! ¡Barrio como ¡No hay más! ¡Pura vida! ¡Eso! El resto es mentira, dice el mismo Ángeles, ¿ah? Y ahí estamos ingresando, nos adentramos al barrio de Airaranca, el barrio de los Ojomoyes, en esta entrada triunfal de Chamisa, de Mamá Chachumbe, de Ancaipagua. Un poquito oscuro. Ahí encendemos las luces. Llegando al barrio de Airaranca. ¡Chuta!
llegando al barrio de los Ojomoyes, a Iraranca, y ahí sale la... ¿Está caliente o no? Sí. Ah, está caliente, está caliente. Ahora sí, ¿no? Ese está caliente. Ahora sí, ¿no? Para la garganta, pues. Ese es para la garganta. Poquito nomás, ese es para la garganta nomás. Este está calientito, ese está calientito. Ahí, poquito, así nomás, así nomás. Quiero que grabes todo. Ah, es un alivio para la garganta. Ahora sí. Ahí están nuestros cargontes, el capitán de Chamisa. Llegando al barrio de los Ojomoyes, a Iraranca, toda la vida. El barrio que nos da la bienvenida a nuestra llegada a pausa. Ahí está el pequeño Relton. ¡Ay! Ven, saluda a tu papá. Ven, saluda a tu papá. Saluda a tu papá, te está viendo. Papi. Hola, dile. Hay mucha luz, mucha luz. Ahí, ahí. Hola, dile, hola. Lo llamé además. Ah, ya le llamaste, dice. Saludos para Relton. ¿Cómo te llamas? De parte del buen Gerald, dice. Ahí está nuestro capitán de Chamisa. Bien al sombrero de Macora, elegante. Liderando esta entrada de Chamisa. El buen Henry Guamaní Sayaverde. Lo hemos bautizado como el Maizo de la transmisión porque gracias a él estamos transmitiendo a ustedes esta triunfal entrada de Chamisa. Como capitán como capitán de Chamisa, lidera esta entrada triunfal de Chamisa. ¡Vamos, Pipo! Los burritos están ahí adelante. En la curvita de Iraranca. Ahí están los burritos, ¿ah? El barrio de los Ojomoyes. Como tiene que ser. Ah, salud a tu hermano. Cristian, saludos a tío Cristian, dile Rodri. Saluda a tu tío Cristian. Dígale. ¿Cuándo vas a venir? Dile. ¿Cuándo vas a venir? Dile. Extraño, dile. Gracias, Ya, cholo, dale. Eso. Está oscuro y nuestra luz potente les empaña la vista a quienes nos acercamos para... ¿Te piensas, no? Sí. Quiero corregirte algo. Cuando tú hablaste ahorita, barrio Ojomoyes. ¿Qué cosa es Ojomoyes? Ah, eso ya, después empezamos. Eso, ya, porongo vacío, mira, botella vacía ya. La banda se ha quedado ya atrás, ¿ah? Aquí está el Jesge. Vamos a esperar que acelere la banda o que se detengan los cargontes acá. Y qué bueno, la señal es bastante fluida. El año pasado, en la primera curva descendiendo de Arahuinapata, la señal se perdía. Conforme pasa el tiempo, la señal va mejorando, ¿eh? Todo Iraranca, la señal está muy buena, ¿eh? No se pierde la señal. Aquí está la banda típica. La banda típica Falcón. Los encantos del Sarazara. Mejor pega. ¡Vamos, Santos! Ahí está el tío fulano. Ese bombo, ese bombo.
entonces avanzamos sin retroceder. Con la banda orquesta retrocedemos, por eso hay esa distancia, ¿ah? Esa distancia que nos separa entre banda típica y banda orquesta. ¡Eso, Santos! Banda, adelante. Falta quemado, falta quemado. Falta quemado. Eso. Y así estamos compartiendo con ustedes la entrada de Chamisa de Mamacha Chumbe de Ancaypagua. Descendiendo ya por el barrio de Airaranca, estamos cerca de el desvío para ingresar a la capilla de Mamacha Chumbe. Esa banda, miren. ¡Esa banda! ¡Qué bonita fiesta! En la entrada de Chamisa ya a oscuras, llegando a la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaypagua.
Eso, los arranques. Y ahí se va apreciando un poquito Pausa. Desde Airaranca. Esa música, ¿sí o no, Carlota? Es lo que te pierdes por lápiz. Alexander Canales, mi primo. Eso. Panorámica de Pausa en la noche. Y esas luces tenues que se ven allá en el horizonte. De izquierda a derecha está Colta, la mina de Luicho, la Cumbre, Oyolo, Usa y Corcubia. Todavía se aprecia desde acá de noche, ¿eh? ¡Eso! Falta poquito para llegar a Mamacha Chumbe. ¿Ahí dónde está? Ahí no está. 3 curvitas más y llegamos a Mamacha Chumbe. ¡Vamos, Urba! ¡Ese, Urba! Una para que se vacile. Ahí está, ahí está. Ahí está el arranque. Resulta que nuestro capitán de chamisa, Henry Guamaní, mucho humo. ¡Vamos, burrero, don Tomás! ¡Don Tomás! ¡Don Tomás y don Tomás! Nuestro capitán de chamisa no ha venido con correa, se ha olvidado la correa. Está que se le cae el pantalón a nuestro capitán de chamisa, Henry Guamaní. Está con las manos agarrándose el pantalón. Y ahí están. Qué bonita la fiesta. Quiero correa, dice.
Vamos avanzando rápido con los cargontes, ¿ah? Ahí está el buen Urba. La banda orquesta se ha quedado muy atrás, ya no aparece ni en la curva ya. Está muy lejos la banda orquesta. ¿Vamos a esperar o no? Porque la banda se ha quedado lejos, ¿ah? Ya hemos pasado la zona urbana de Airarán y la banda está muy atrás. ¡Curva! ¡Ese Urba! ¡Bien! ¡Eso! La vista panorámica de Pausa desde Airaranca, casi llegando a Ancaipao, ¿ah? Estamos en la curva de la Trocha, que es el desvío hacia Cruz Misionero. Si vamos por acá, mira, vamos a poner más luz. Esta trocha nos lleva hacia Cruz Misionero de frente. Por acá bajamos a Pausa y también llegamos a Ancaipagua. Falta poquito, ¿ah? Para llegar hacia Ancaipagua. Agarra el pantalón, no sé qué era. Sí, sí. Ven, pásate, corre. Bolsa. Marra con bolsa, ¿no? Falta quemado, falta quemado. No están cantando porque falta quemado. Pasan los caballos de paso. ¡Vamos, Santos! Se junta la otra banda típica. Así es, Relton. Con los cargontes no paramos, ¿ah? Los mayordomos, están los capitanes de camisa, alférez y demás, como ellos no se paran, ¿ah? Avanzan a paso ligero, como dice Relton. La banda orquesta se ha quedado muy atrás, ¿eh?
Vamos a llegar nosotros a Ancaipagua. Aquí nomás está ya. Estamos a unos 30 metros del desvío, un poquito más, para ingresar hacia la capilla de Mamacha Chumbe. La banda orquesta se retrasa porque los cargontes y quienes acompañan a la banda San Antonio están tan alegres que avanzan 3 pasos y regresan 2. En cambio los cargontes de acá abajo, de los que están con los litolitos, ellos no retroceden ninguno. Se aguantan en ciertos momentos, pero no retroceden. Por eso es que se queda la banda orquesta. Ya vamos llegando a Ancaipagua. Vamos a ver si esperamos o no a la banda para entrar todos juntos, que sería la conveniente, salvo mejor parecer del mayordomo. Aquí están los caballos de paso. Y aquí está. Este es el desvío hacia Ancaipagua. Mamacha Chumbe, dice Urba. ¡Vamos, Urba! Ese Urba. Los burritos esperan, los caballos también. Por estos momentos hay tránsito restringido, ¿eh? Vamos, Urba. Claro. En el desvío que viene desde la banda, desde los distritos del interior de la provincia, en ese espacio que se espera a la banda orquesta, ya van ingresando vehículos que hacen fila detrás de los cargontes. Nuestra luz potente empaña la vista de quienes disfrutan en esta entrada triunfal de chamisa de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. ¡Eso! ¡Salud, salud! Vamos de frente, no esperamos, dice. Vamos de frente. Capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Ya te reconocieron, ya Evelyn, por gusto de tapa. Eso. Vamos a ingresar ya a la plaza, a la capilla. Ya me sané, ya no me den, ya.
Escápate, Kevin, si no te doy trago, me dicen. Ya me sané ya en la caminata. Ya estamos ingresando a Ancaipagua. Ahí van ingresando los caballos de paso. Estamos a escasos 100 metros de llegar a la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Ahí están los cargontes encabezados por el mayordomo, alférez de chamisa, capitanes de chamisa, etcétera, etcétera. ¡Chumbe! Cuidado, Chumbe, no hagas eso, no hagas eso. Umbe es el que guía, perdón, Urbano es el que guía. Cuidado, acá está mojado, ¿eh? Ahí está en la capilla, estamos cerquita ya. Y no veo ni escucho a la banda orquesta. ¿Tan lejos se han quedado? Los niños van adelante. El mayordomo es flexible y deja que los niños vayan adelante. Y los primeros en ingresar son los caballos de paso a la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Escucho la banda. Escucho la banda orquesta, está acá arribita. A la banda de Mamacha Chumbe. Ajá, de Mamacha Chumbe. Hola, de Raca. Yuri, vamos a Jesge, arriba de Perú. Manda un saludo para todos los fans, Urbe. Señores, vamos a mandar el saludo de Barrio Tocote de Reca. Esto es la vida. ¿Cómo le está pasando, Urba? Ay, ayer solo. ¿Estás gozando o no? Muchas gracias. Ese Urba. Eso. Eso. Vamos a ingresar con los cargontes y con los caballos de paso. A ver, nos adelantamos. Vamos a ingresar primero nosotros, antes de los burritos, a la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. En esta entrada de chamisa, este es el ambiente. Y ahí está la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Y poco a poco se van acercando los cargontes y toda la delegación que ha compartido con bastante algarabía esta entrada triunfal de chamisa. Ahí están. Qué bonito, la señal está muy fluida, a diferencia del año pasado en la primera curva bajando de Arahuinapata se perdió la señal. Ya llegando a Iraranca no había señal. Ingresan los burritos, ingresan los caballitos de paso. Ahí están los burritos con el jesge. Los caballos están por ingresar a la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua.
Y este es el ambiente. Urba. Ah, es de Mamacha Chumbe. Mamacha Chumbe, sí. Y este es el ambiente en la capilla de Mamacha Chumbe. Ingresan los caballos de paso. Ahí ingresan los cargontes con alegría. Vamos a circundar la capilla de Mamacha Chumbe. Vamos a rodearla. Suena la campana. Dice. Ay, con la mazamorra, Mario. Es la entrada triunfal de Chamisa en Ancaipagua. ¡Umbe! Me va a ganar, ¿eh? El santuario de nuestra Virgencita de Chumbe. ¿Qué tal? El santuario de nuestra Virgencita de Chumbe de Ancaipagua. Ahí están ingresando ya todos, ¿eh? Toda la delegación. La banda orquesta todavía se ha retrasado. Los caballos de paso que van a saludar al respetable que se ubica ahí está con las palmas del público que se ubican alrededor de la iglesia, el frontis de la iglesia de Mamacha Chumbe de Ancaipagua, con los sombreros levantados. Ahí están los caballos de paso. ¡Vamos, Chapa! ¡Eso! Se acercan a saludar a Mamacha Chumbe, que está en su altar dentro de la capilla. Ahí está Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Con barbas multicolores en la entrada de Chamisa de Mamacha Chumbe.
noviembre de 2025. Los capitanes de banda, ¡vamos, Vargas! Disfruta. Eso, mayordomo. Te veo sano, ¿eh? A mí no me dan. Paso. Ya estoy sano, ya. Salud, salud. Este empieza Kevin, ¿no? Y no Bachel. Ya van llegando los capitanes de banda con la banda San Antonio. Mientras acá siguen gozando.
es la entrada de Chamisa de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Eso. Así estamos gozando en Ancaipagua. Todo por Mamacha Chumbe. Están bailando bailito y mientras ellos bailan se acercan los capitanes de Chamisa con la banda, perdón, los capitanes de banda con la banda San Antonio de Pausa. Eso, bien a las cajas de cerveza levantadas, ¿eh? Entran los capitanes de banda con la banda San Antonio. Están esperando el anuncio. ¡Vamos, Rory! ¡Entre, ya, entre! ¡Entre, ya! Y entran los capitanes de banda con la banda orquesta Unión Juventud San Antonio de Pausa. Estamos en la fiesta de Mamacha Chumbe. Fiestas 2025 en Pausa. Fiestas del 5 de septiembre, su día fastuoso de Mamacha Chumbe, ¿eh? Entran los capitanes de banda y entra la banda orquesta San Antonio de Pausa.
la banda San Antonio. Tanta la alegría que acá adelante ya no se logra escuchar a la banda. Corre, tráete una pita, oye. Las bandas de los capitanes de banda, valga la redundancia, es decir, el distintivo de los cargontes que cuelga desde el hombro hacia la cintura. Muy bonitos, ¿ah? De azul marino y plata, bien iluminados, ¿eh? Bien a las luces multicolores que los distingue a los capitanes de banda. Qué bonito, ¿eh? Con devoción a Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Y ahí ingresan los jóvenes que se alegran con la música de la banda Orquesta San Antonio de Pausa. Ahí está la banda. El mayordomo se junta con los capitanes de banda. Los caballitos se inquietan con los arranques, ¿ah? Hay que tener cuidado. Ahí ingresan los capitanes de banda de Mamá Chachumbe. ¡Eso, profesora! ¡Vamos, mayordomo! ¡Eso! Y así lo gozan. La bonita fiesta en Ancaipagua por Mamá Chachumbe. La banda San Antonio de Pausa. Una vuelta más, una vuelta más. Una vuelta más a la capilla de Mamá Chachumbe. Están los capitanes de banda de Mamá Chachumbe.
Y ya va llegando el momento de la despedida. La despedida de la transmisión, no de otra cosa. Ya hemos cumplido con nuestro Maiso que está ahí. Está concentrado en otras cosas. Nuestro capitán de chamisa. Ángeles. Eso. Nos alegramos con la banda Orquesta Unión Juventud San Antonio de Pausa. Gracias a la familia Morán Huaranca. ¡Profe! Está lesionado el profe. ¿Qué ha pasado? Yo me preguntaba qué ha pasado con Abraham Arias. Profe no ha podido estar, pero siempre lidera la banda San Antonio. Ahí están bailando. Está bañando con cerveza, oye. ¿Qué serio? ¿Qué serio? Oye, ¿por qué te veo sano? Vamos, Chiti. Sello. Vamos, Andy. Eso. Vamos, Sello. Hierro. ¡Vamos! ¡Pirata! ¡Eso! ¡Oh! Ya estoy curado ya. ¡Irna! Mirna no quiere que le grabe, ¿viste? Ay, ya ves, gracias por poner. Te estoy protegiendo. Y así nos despedimos. Siete de la noche con 20 minutos. Yo sé que ustedes quieren seguir viendo la veneración para Mamá Chachumbe. Ustedes quieren seguir viendo, pero yo quiero gozar también, ¿eh? Además, el Maiso ya me ha dado la orden ya que podemos cortar la transmisión. Hay que llamarle a él, a Henry Guamaniza y a Verde, que es el que ha hecho posible que Radio Pausa en la noticia pueda transmitir de principio a fin esta entrada triunfal de Chamisa. La veneración de los capitanes de banda a nuestra Virgencita Santísima de Chumbe de Ancaipagua.
combinación con la banda orquesta. Y ahora viene la banda típica. La veneración de los capitanes de chamisa. Ya en las postrimerías de esta entrada triunfal de chamisa. ¿Qué es lo que continúa? Vamos a ir viendo. Más veneración. Está en el estandarte del alférez la imagen de Mamacha Chumbe de Ancaypahuacho. Bien, nos alejamos porque ya es momento de despedirnos. De esta manera cerramos esta transmisión que hemos compartido con todos ustedes. Gracias al cariño y la predisposición de nuestro capitán de chamisa, el joven Henry Guamaní Sayaverde,
conocido como Pipo, con cariño, que ha tenido reiteramos, la predisposición de convocarnos para compartir con ustedes de principio a fin esta triunfal entrada de chamisa, que se cierra de esta manera hoy en homenaje a Mamá Chachumbe de Ancaypagua. Las fiestas continúan, mañana la víspera, pasado mañana el día jubilar de Mamá Chachumbe, así que la fiesta continúa. Nosotros cerramos esta transmisión. Es momento de tomarnos un respiro. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y gracias por siempre darnos esa preferencia cuando nos convocan a coberturar actividades como esta. Siempre vemos la preferencia de cada uno de ustedes. Nos estamos despidiendo. Un fuerte abrazo a toda la familia pausina, devota de Mamá Chachumbe de Ancaypagua, sobre todo a nuestros hermanos de los barrios altos de Huampo, Airaranca, Otococha, que le guardan profunda fe y devoción a nuestra Virgencita de Chumbe de Ancaypagua. Un fuerte abrazo en la distancia a Cristian Montes, a Silvana Gutiérrez, a todos quienes de alguna u otra manera no han podido estar presentes en la fiesta de Mamá Chachumbe en el presente año 2025. El destino los aleja, pero será ese mismo destino que en algún momento los devolverá a su tierra para disfrutar en grande estas actividades que tanto nos alegran, que tanto nos llena de orgullo, porque vemos la unidad, vemos ese trabajo esforzado, bastante denodado, que le dedican los devotos de Mamá Chachumbe, los devotos también de Santiago Apóstol, al desarrollo de estas actividades. Cada año vemos esa dedicación, vemos las mejoras que se hacen a la capilla de Mamá Chachumbe y eso es digno de resaltar. Así que un gran abrazo, no quiero extenderme más. Nos despedimos y nos estaremos reencontrando con más en las fiestas de Mamá Chachumbe de Ancaypagua, fiestas 2025. Tengan todos muy buenas noches.